vídeo será um pouco diferente, porque a gente vai falar de matemática, mas de uma forma um pouquinho diferente, e vocês vão saber já em breve. Bom, falamos no vídeo anterior sobre como é um número primo, que é um número que você não consegue transformar em uma multiplicação. Ou seja, você não consegue dividi-lo por nenhum outro número, a não ser por ele mesmo, ou pelo 1, porque todo mundo é divisível por 1, não é mesmo? Mas aí vem a pergunta, e se aparecer um número que você não sabe se é primo ou não? E aí? Será que dá para dividir por 2? Dá para dividir por 3? Dá para dividir por 5? Dá para dividir por 7? No vídeo de hoje, vamos falar sobre como saber se o número dá para dividir por 2, ou por 3, ou por 5. Não por 7, porque por 7 é um conceito um pouquinho mais diferente, porém em outro momento a gente pode falar sobre isso, certo? Vamos lá! Bueno, este vídeo será completamente grabado en español. ¿Por qué? Porque me gustaría enseñar un poco de matemática para ti, pero en español. Porque español es una lengua muy parecida con el portugués. Es una lengua muy utilizada en América Latina. Casi toda la gente habla español. Y muchas palabras son similares con las palabras de la lengua portuguesa. ¿Vale? Vale. Bueno, así que hoy te enseñaré un poco sobre división por 2, división por 3 y división por 5. Es decir, cómo saber si un número es divisible por 2, o por 3, o por 5, sin que tú tengas que hacer la cuenta. Porque a veces... Bueno, vamos a ver ahora una revisión sobre este tópico de división por 2, por 3 y por 5. Ya vimos hasta ahora que división por 2 es la más fácil de todos, porque solamente tienes que pensar en el final del número. Si termina en 0, si termina en 2, si termina en 4, si termina en 6, si termina en 8. Basta. Así que, por ejemplo, estos números son divisibles por 2. 12, 38, 50, 36, 74. Todos estos números son divisibles por 2. ¿Por qué? Porque terminan en un número par. No importa lo que está antes. Lo que nos importa es el último número. 12. 312. Es par. 538. Es par. 1050. Es par. Todo va bien. Si termina en 0 o en 5, la misma cosa. Es un número que podemos dividir por 5. Muy tranquilo. 15. 115. 315. 205. 400. 320. Todos estos son divisibles por 5. Muy tranquilo. Y por último, la división por 3, que no es tan obvio, porque tenemos que sumar los dígitos hasta llegar a 3, 6 o 9. Por ejemplo, 105. Vamos a sumar 1 más 0 más 5. Resultado, 6. ¡Sí! Podemos dividir 105 por 3. Perfecto. Otro ejemplo. 324. Vamos a sumar. 3 más 2 más 4 es 9. ¡Qué tranquilo! ¡Qué bonito! Podemos dividir 324 por 3. Sin problema, no tenemos resto. ¿Vale? Vale. Ahora, si tomamos este número 107, vamos a sumar los dígitos. 1 más 0 más 7.
tenemos 8. 8 no está en la tabla de multiplicación de 3. Por eso no podemos dividir 107 por 3. Tendremos resto. ¿Correcto? Así que aprendiste 3 formas de saber si un número es divisible. O por 2, o por 3, o por 5. Espero que te guste este video y que aprendas mucho más de matemática y de español conmigo y con otros. Hasta el próximo video. Un abrazo a ti y a todos que asisten a este video en otro momento. El número es muy grande. Es terrible. Tú no tienes una calculadora para hacer las cuentas. Es terrible. Pero si ese número pequeño es fácil de hacer una división. Por ejemplo, hacer división de 6 por 2 es fácil. Resulta 3. Dividir 7 por 2 es fácil. Resulta 3 y hay un resto llamado 1. En una división a veces hay un resto. Es decir, un número, una cantidad que no se puede dividir. Terrible, ¿no? En la multiplicación no existe resto. En la adición también no. En la sustracción también no. En la división a veces puede haber este resto. ¿Y cómo saber si existirá este resto en algunas divisiones? Bueno, vamos a empezar por la división por 2. ¿Vale? La división por 2, vamos a pensar un poco. ¿Qué es un 2? 2 es eso. Es una cosa que llamamos de par. ¿Qué es un par? Un par es un conjunto de 2 cosas. ¿Vale? Por ejemplo, tengo acá 2 cédulas de 20 reales. 2, tengo un par. Así que, si queremos un número que sea divisible por 2, este número tiene que ser un número par. ¿Y qué son los números pares? Bueno, los números pares son los números que terminan en 0, 2, 4, 6 u 8. Si el último dígito es 0, o 2, o 4, o 6 u 8, ese número es par y por eso tú puedes dividir este número por 2 sin problema, no habrá resto. Por ejemplo, 144. No sabes qué es un 144, pero te lo mostraré acá. Este número es un número par porque termina en 4 y 4 es par. Así que es precioso, es maravilloso, es genial. No necesito hacer la división para saber que no habrá resto. No habrá resto. Es un número perfecto para dividir por 2. Perfecta. ¡Qué bonito! Gracioso, ¿vale? Así que es perfecto. Bueno, y ahora división por 5. Después te hablo de la división por 3. Bueno, si tú ves la tabla de multiplicación del 5, tú verás algo muy genial, muy precioso. Porque tú piensas, la multiplicación por 5 siempre resulta en cosas muy simples. Por ejemplo, 5 por 0, 0. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 10 termina en 0. 5 por 3, 15. Termina en 5. 5 por 4, 20. Termina en 0 otra vez. 5 por 5, 25. Otra vez termina en 5. Es decir, si tú multiplicas un número por 5, el resultado siempre terminará en 0 o en 5. ¡Genial! ¡Maravilloso! No necesitas pensar en todo. Solamente tienes que ver el final del número. ¡Qué bonito! Si este número termina en 0 o en 5, tú puedes dividir este número y no tendrás resto. Pero si no terminas en 0 o no terminas en 5, tendrá un resto. Por ejemplo, este número termina en 4. No termina en 0, no termina en 5. Así que no podemos dividir este número por 5. Horrible, ¿no?
tú puedes dividirlo, pero tendrás un resto. Así que 144 no es divisible por 5. Terrible. Bueno, y ahora para terminar, la división por 3. ¿Cómo saber si un número no tendrá resto cuando lo dividimos por 3? Bueno, por 3 es algo un poquito diferente porque no vamos a ver el último dígito. Solamente para recordar. Si el final del número es un dígito par, 0, 2, 4, 6, 8, podemos dividir ese número por 2, siempre. No hay problema ninguno. Si el final del número es 0 o 5, sabemos que podemos dividirlo por 5, sin problema. ¿Vale? Pero en la tabla de multiplicación del 3, esto no funciona. ¿Por qué? Porque tú tomas la tabla de multiplicación de 3. Tendrás tantos resultados interesantes, muy distintos, comentarios finales. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Así que todos los finales son distintos. Tendrá final 1, 2, 3, 4, 5. Así que el final no nos interesa. El final no nos interesa. Es algo que no nos importa. Tendremos que ver de otra perspectiva. Vamos a pensar de otra manera cómo saber si un número es divisible por 3 o no es. Vamos a ver solamente algunas multiplicaciones, ¿vale? Porque no necesitamos verlas todas. Vamos a ver las 6 primeras multiplicaciones. Ahora vamos a mirar algunas multiplicaciones por 3, ¿vale? Vamos a ver cómo ellas funcionan. Bueno, acá está algunas multiplicaciones por 3. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. ¿Vale? Tranquilo. Vamos a ver la próxima. 3 por 4, 12. Final, completamente diferente. Pero piensa un poquito sobre los dígitos. 12 tiene el 1 y el 2. Si sumamos, o sea, si hacemos la adición de 1 con 2, resulta en 3. Y 3 ya está aquí en la tabla de multiplicación. ¿La ves? Así que 12 tiene la suma de los dígitos 3. 15. 15. Si tú sumas los dígitos, tienes 1 más 5, 6. Y el 6 aparece acá. Y el 18, si sumas 1 más 8, resulta en 9, que aparece acá también. O sea, si tú tienes un número y tú sumas los dígitos, es decir, haces la adición de los dígitos de este número, y el resultado es 3, o 6, o 9, este número es divisible por 3. ¡Qué gracioso! ¡Qué maravilloso! Es un criterio completamente diferente. No necesitas pensar en el final del número. Solamente tienes que sumar los dígitos. Es algo que nunca me pasó en la cabeza cuando yo era un chiquillo. Es una sorpresa, es algo sorprendente. Y cuando te digo que el 144 es divisible por 3, tú no podrás decir que es una mentira. Suma los dígitos. 1 más 4, 5. Con más 4, 9. ¡Genial! ¡Preciosísimo! La suma es 9. 9 está en la tabla del 3. 9 está en la tabla de la multiplicación de 3. Bueno, vamos a ver ahora una revisión sobre este tópico de división por 2, por 3 y por 5. Ya vimos hasta ahora que división por 2 es la más fácil de todos, porque solamente tienes que pensar en el final del número. Si termina en 0, si termina en 2, si termina en 4, si termina en 6, si termina en 8. Basta.
Así que, por ejemplo, estos números son divisibles por 2. 12, 38, 50, 36, 74. Todos estos números son divisibles por 2. ¿Por qué? Porque terminan en un número par. No importa lo que está antes. Lo que nos importa es el último número. 12. 312 es par. 538 es par. 1050 es par. Todo va bien. Si termina en 0 o en 5, la misma cosa. Es un número que podemos dividir por 5. Muy tranquilo. 15. 115. 315. 205. 400. 320. Todos estos son divisibles por 5. Muy tranquilo. Y por último, la división por 3, que no es tan obvio, porque tenemos que sumar los dígitos hasta llegar a 3, 6 o 9. Por ejemplo, 105. Vamos a sumar 1 más 0 más 5. Resultado, 6. ¡Sí! Podemos dividir 105 por 3. Perfecto. Otro ejemplo. 324. Vamos a sumar. 3 más 2 más 4 es 9. ¡Qué tranquilo! ¡Qué bonito! Podemos dividir 324 por 3. Sin problema, no tenemos resto. ¿Vale? Vale. Ahora, si tomamos este número 107, vamos a sumar los dígitos. 1 más 0 más 7. Tenemos 8. 8 no está en la tabla de multiplicación de 3. Por eso no podemos dividir 107 por 3. Tendremos resto. ¿Correcto? Así que aprendiste 3 formas de saber si un número es divisible. O por 2, o por 3, o por 5. Espero que te guste este video y que aprendas mucho más de matemática y de español conmigo y con otros. Hasta el próximo video. Un abrazo a ti y a todos que asisten a este video en otro momento. Bueno, vamos a ver ahora una revisión sobre este tópico de división por 2, por 3 y por 5. Ya vimos hasta ahora que división por 2 es la más fácil de todos, porque solamente tienes que pensar en el final del número. Si termina en 0, si termina en 2, si termina en 4, si termina en 6, si termina en 8. Basta. Así que, por ejemplo, estos números son divisibles por 2. 12, 38, 50, 36, 74. Todos estos números son divisibles por 2. ¿Por qué? Porque terminan en un número par. No importa lo que está antes. Lo que nos importa es el último número. 12. 312 es par. 538 es par. 1050 es par. Todo va bien. Si termina en 0 o en 5, la misma cosa. Es un número que podemos dividir por 5.
Muy tranquilo. 15. 115. 315. 205. 400. 320. Todos estos son divisibles por 5. Muy tranquilo. Y por último, la división por 3, que no es tan obvio, porque tenemos que sumar los dígitos hasta llegar a 3, 6 o 9. Por ejemplo, 105. Vamos a sumar 1 más 0 más 5. Resultado, 6. ¡Sí! Podemos dividir 105 por 3. Perfecto. Otro ejemplo. 324. Vamos a sumar. 3 más 2 más 4 es 9. ¡Qué tranquilo! ¡Qué bonito! Podemos dividir 324 por 3. Sin problema, no tenemos resto. ¿Vale? Vale. Ahora, si tomamos este número 107, vamos a sumar los dígitos. 1 más 0 más 7. Tenemos 8. 8 no está en la tabla de multiplicación de 3. Por eso no podemos dividir 107 por 3. Tendremos resto. ¿Correcto? Así que aprendiste 3 formas de saber si un número es divisible. O por 2, o por 3, o por 5. Espero que te guste este video y que aprendas mucho más de matemática y de español conmigo y con otros. Hasta el próximo video. Un abrazo a ti y a todos que asisten a este video en otro momento.